Queridos hermanos, vamos a estudiar en Amén. esta horita que nos queda y vamos a retomar lo que llevamos. Estamos viendo el despertar en España, no sin antes leer del quinto sello, la fe de los mártires. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Este es el momento histórico que estamos siguiendo país por país prácticamente, donde la reforma se establece. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Seguimos con el tema de los mártires, el quinto sello, ¿ok? Y nos estamos enfocando en España, ¿ok? España. A ver, vamos aquí a retomar España, el despertar en España, el capítulo 3, el conflicto de los siglos. Habíamos hablado allí de lo que acontece a nivel político y es que hay una familia que se llama la familia Habsburgo, que se inserta en la familia Trastámara, de la cual vienen los reyes Fernando e Isabel, de aquella época en España, los mismos que patrocinaron el viaje de Colón o los viajes de Colón en América, la conquista de América. Entonces la casa de Habsburgo, que es la que la facción papal quiere introducir en el mundo, pues logra su cometido porque insertan a este muchacho, se casa con Juana y de ahí sale reyes para toda Europa, ¿ok? Pues por eso es un momento clave. El siglo XVI es muy clave, es un cambio enorme en la historia del mundo. Y entonces está el famoso Carlos V, que es el emperador del Sacro Imperio Romano del siglo XVI, tal vez la figura más importante a nivel político. Y todos sus hermanos van a diferentes países, como reinas o como reyes, en el caso de Fernando, rey de Austria, de Bohemia, etc. También vimos el viaje de Colón y vimos que era un viaje no para descubrir América, América ya estaba descubierta hace siglos, era para conquistarla, para robarla, porque había muchos recursos, había mucho oro y bueno, ellos van allá a matar, a destruir, porque esa es la verdad. Y ahí lo dicen los mismos diarios de ellos, eran muy crueles estos hombres, con los frailes y todo, con cruz en mano, como lo ven ahí, y llegan a aterrorizar y el que no se junta con ellos, pues lo matan. Nos referimos a los indígenas. Y así fue. Pero también hay más viajes. Está el de Américo Vespucio, está el de Magallanes, que vimos un poquito el de Magallanes, que le dio la vuelta al mundo. Vimos algo de la conquista de Hernán Cortés en México, cuando toma preso al líder de los aztecas. También vimos a Francisco Pizarro, cuando va a la conquista del Perú, el imperio inca, y así sucesivamente se están tomando toda América, se lo están repartiendo. Ese es el plan de conquista. Y mientras tanto en España, mientras esto ocurre en América, en España se levantan reformadores. Uno de ellos que vimos, Bartolomé de Carranza, uno que llegó a ser arzobispo de Toledo, muy influyente, y este hombre, por andar leyendo las obras de Lutero, Melanchthon y Colampadio, quedó convertido, pues, por la gracia del Señor Jesucristo, y fue una ficha, digamos, clave de ahí en adelante, ¿ok? Él muere preso en Roma. No lo alcanzaron a ejecutar, él muere en el calabozo, allá en Roma.
Y vemos que también se instaura lo que se llama la Santa Inquisición, que es santa no tiene nada. Y aquí está Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general. La Inquisición es una armada, un ejército de espías y de ejecutores de protestantes o herejes, como ellos los llaman. Y la Santa Inquisición se establece en 1483 en España. Es muy fuerte en España, en Holanda o Países Bajos, como se llama en esa época. Y en América después la llevan en 1610, como la hermana Alcira nos contó. A Colombia llega en 1610 y en 1560 y algo al resto de países de América. Entonces fue muy fuerte allí, pero no existió ni en Alemania ni en Francia, por ejemplo, ni en Inglaterra. Esto dificultó tremendamente el trabajo de los reformadores en España. Entonces en España no vamos a ver pues héroes, entre comillas, como Lutero, como Zwinglio, como Colampadio, como Calvino, bueno, todos ellos, más bien son personas que les queda muy duro predicar el evangelio allá. Muy duro es en España, porque España se convierte en el brazo derecho del papado, de la facción papal. Se convierte en asiento de todo lo que el papado quiere hacer. Y entonces, pues es un problema tener allá reforma. Pero aún así hubo, por misericordia del sin luz. Ningún país quedó sin luz. ¿Mm? Bueno, ese fue Tomás de Torquemada. A él se le atribuye la muerte de unas 8.000 personas, este señor. Y encarcelados y despojados de sus bienes unas 100.000 personas en España. ¿Mm? Y eso que no había empezado el siglo XVI cuando empezó Tomás de Torquemada. ¿Mm? Carlos V es un opresor durísimo. En Alemania no lo quieren y en Alemania él no puede hacer lo que quiera porque tiene que tener el consentimiento de los príncipes. Y los que gobiernan en Alemania son los príncipes realmente y los que eligen al emperador son los príncipes. Por eso Carlos V allá no le puede hacer nada a Lutero. Pero en España es otro cuento, porque él es español, tiene sangre española, es nieto de Isabel y de Fernando. Entonces sus abuelos le dan ese talante español, él sabe castellano y su trono, su asiento principal es allá en Madrid. Entonces, pues estar allá en la boca del lobo predicando no es cosa fácil. Y ahí quedamos entonces, ahí quedamos la vez pasada. Vamos a dar participación para que leamos. Si la hermana Ana Milena nos puede ayudar. A pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas y hasta del pensamiento, el ardor del entusiasmo religioso, unido al instinto profundo de la libertad civil, indujo a muchos hombres y mujeres piadosos a aferrarse tenazmente a las enseñanzas de la Biblia y a sostener el derecho que tenían de adorar a Dios, según los dictados de su conciencia. De aquí que por España se propagase un movimiento análogo al de la revolución religiosa que se desarrollaba en otros países, al paso que los descubrimientos que se realizaban en un mundo nuevo prometían al soldado y al mercader territorios sin límites y riquezas fabulosas. Muchos miembros de entre las familias más nobles fijaron resueltamente sus miradas en las conquistas más vastas y riquezas más duraderas del Evangelio. En España había muchas familias de la nobleza, ¿no? Y esto es digámoslo así, un distintivo de la reforma en España. Y es que se convirtieron muchas personas que tenían influencia. ¿Ok? Esto es importante. Es un rasgo característico de la reforma en España. Bien, claro, había gente del pueblo en general, pero digamos hay una porción más amplia de gente de la nobleza en España que se convierte al protestantismo. Ok, ese es un distintivo.
Está diciendo acá en el conflicto de los siglos. Bien, entonces a pesar de que restringieron tanto, estaba la Inquisición y todo eso, pues muchos se aferraron tenazmente a la palabra de Dios y a lo que habrían de aprender allí con la reforma. Entonces, Dios no dejó a España sin luz. ¿Listo? Dice, Ya. las enseñanzas de las Sagradas Escrituras estaban abriéndose paso silenciosamente en los corazones de los hombres como el erudito Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V, su hermano, Juan Valdés, secretario del virrey de Nápoles, y el elocuente Constantino Ponce de la Fuente, capellán y confesor de Carlos V, de quien Felipe II dijo que era muy gran filósofo y profundo teólogo, y de los más señalados hombres en el púlpito y elocuencia que ha habido de tiempos acá. Más allá aún fue la influencia de las Sagradas Escrituras al penetrar el rico monasterio de San Isidro del Campo, donde casi todos los monjes recibieron gozosos la palabra de Dios, cual antorcha para los pies y luz sobre su camino. Hasta el arzobispo Carranza, después de haber sido elevado a la primicia, se vio obligado durante cerca de 20 años a batallar en defensa de su vida entre los muros de la Inquisición, porque abogaba por las doctrinas de la Biblia. Gracias. Entonces, ya ahí me escuchan, ¿no? Ya ahí está bien. Listo. Alfonso de Valdés. Atención a estos nombres. Alfonso de Valdés es secretario de Carlos V y él se va a convertir al protestantismo, curiosamente. Su hermano también, Juan de Valdés, él es secretario del virrey de Nápoles. Si ven que aquí los que empiezan son de alto nivel, digámoslo así, en cuanto a cargos. Y el elocuente Constantino Ponce de la Fuente, que se convierte en capellán y confesor de Carlos V. Ahí es donde uno dice cosas, bueno, si hay comentarios pueden hacerlo, ¿no? O preguntas o lo que quieran. Estos tres son muy importantes para la reforma. Son humanistas. Probablemente la facción de la Roma imperial los ha colocado. Bueno, ya podemos hablar de las facciones porque ya la hermana Alcira nos dio un brochazo muy bueno. Ya podemos hablar de esas facciones, ¿no? Entonces, yo digo, probablemente los colocaron ellos porque, bueno, primero son un alto nivel, por lo que hacen. Ellos son humanistas declarados, o sea, son los encargados de volver a revivir las letras para tumbar al papado y para darle la Biblia al pueblo, para tumbar a la otra facción, a la facción papal. Es curioso, mire, Felipe II es el hijo de Carlos V, ¿sí? Y él dijo que Constantino era un gran filósofo y profundo teólogo. O sea, los alabaron a estos hombres, digámoslo así, ¿no? Los reconocieron a estos hombres. Aquí vamos a ver estos dos. Alfonso de Valdés y Juan de Valdés. Hermanos. ¿Ok? De ahí viene pues el nombre y apellido famoso de Juan Valdés, por ejemplo, en Colombia y todo esto. Allá en España es muy usado el apellido Valdés. Hablemos un poco de Alfonso de Valdés. Entonces, bueno, él estuvo en la dieta de Worms en 1521. ¿Se acuerdan allá cuando Lutero se enfrentó al emperador, bla, bla, bla? Él estaba ya en esa dieta. Dice que él se horrorizó cuando vio a Lutero enfrentándose al emperador y hablar con tanta firmeza. Pero él después se pone a leer las obras de Lutero, de Melanchthon, eso es lo que dice la historia, y se convierte, el tipo se convierte. Ustedes no sé si recuerdan un libro que a algunos les mandaron a leer en el colegio.
y que ese libro no tiene autor, que es supuestamente anónimo. No sé si usted lo leyó o se lo hicieron leer en el colegio. El Lazarillo de Tormes. Una obra famosa en la literatura castellana. El Lazarillo de Tormes. Según las últimas investigaciones, al parecer lo hizo Alfonso de Valdés. Él es uno de los candidatos fuertemente probables de ser el autor del Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una historia de un niño, ¿no? Que si usted se da cuenta en ese libro, o los que lo leyeron, está escrito en clave y va a mostrar las corrupciones de la Iglesia Católica. Ese niño, tanto que es así que ese niño se da una alusión a la pedofilia que ya se estaba practicando en la Iglesia Católica. Uno de los monjes acosa a ese niño, ¿sí? Esta temática empieza a ponerse, digamos, allí en ese libro, pero precisamente por la persecución tan fuerte, se omite quién escribió Lazarillo de Tormes, que es un libro que denuncia las corrupciones de la Iglesia. Y como estábamos diciendo, este señor es muy probable el autor, el mismo Alfonso de Valdés. ¿Okay? Ahí lo vemos en una pintura un poco, digo yo, como raros la mano como él la hace, las mueve, los dedos, la gesticulación con los dedos. A mí me llama mucho la atención de estas pinturas porque es como un poco extraña, ¿no? Aquí lo vemos en la mano derecha, le está cogiendo allí, no sé quién es ese botón o una fotico de un... ¿Eso no me parece a Santorini, algo así, el cardenal? No sé, sí, probablemente no sé, pero no logro saber quién es ese señor. Bueno, ahí es tan Creo que es posible. Santorini. Santorini. Dice Juan Valdés se parece a Loyola en el perfil. Sí, es verdad. ¿Qué tal que existieran clones en esa época? No sería nada extraño, porque sí, es verdad, tienen mucho parecido, ¿no? No había caído en cuenta de eso. Bueno, pues ellos dos, los dos hermanos, pues, van a montar la reforma en España. Y juntos, como ustedes ven, tienen cargos altos. Uno es el mismo secretario del emperador y el otro secretario de un virrey allá en Nápoles, en Italia. Entonces, pues acá se evidencia un poco más que hay una facción detrás que está financiando esto, ¿no? Bien, y más adelante vamos a ver cosas aún más extrañas que suceden. Sí, ya en 1519 empezaron a aparecer en forma de pequeños folletos en latín los escritos de los reformadores de otros países, a los que siguieron meses después obras de mayor aliento, escritas casi todas en castellano. En ellas se ponderaba la Biblia como piedra de toque que debía servir para probar cualquier doctrina. Se exponía sabiamente la necesidad que había de reformas y se explicaban con claridad las grandes verdades relativas a la justificación por la fe y a la libertad mediante el Evangelio. Hay algo también muy importante y es que el idioma castellano se desarrolla justo acá, porque el castellano antes del siglo XVI es una cosa diferente, ¿ok? Es un castellano un poco raro. Este castellano se empieza a estructurar, porque estos humanistas, no solo en el castellano, sino en todas las lenguas, empiezan como a establecer las reglas de las lenguas. En aquella época no había nada de reglas gramaticales de español, ni francés, ni inglés, nada de eso. La gente, pues, como era tan iletrada, no tenían acceso al conocimiento, pues todo era oral, lo escrito era solamente en latín y por los monjes. Entonces, aún las lenguas de los pueblos estaban solamente para, digamos, la parte oral, pero no había muchas cosas escritas. Entonces, también aquí se sincroniza el impulso que se le da a los idiomas europeos, ¿ok? Que desde luego están los humanistas, ellos son los que establecen las bases de los idiomas.
¿sí? Todas las reglas gramaticales y eso se las dan ellos acá, porque claro, antes de ponerse a escribir algo, pues tienen que establecer las bases para que el pueblo las entienda. Entonces, algo que se desarrolla, por ejemplo, en el siglo XVI sale que Lazarillo de Tormes, que luego en el siglo, al final del siglo XVI sale Don Quijote de la Mancha y todo eso, ¿no? Obras que establecen como las reglas gramaticales del español. Y desde luego, las Biblias y los escritos de los hermanos en la fe que empiezan a llegar a España, los traducen en castellano, nuestro idioma castellano. Entonces, bueno, el Señor también permite estas cosas porque el idioma, como les digo, el idioma en los pueblos estaba muy arcaico por la falta de escritura de las lenguas. Entonces, esto es un fenómeno que se dio en todos los países. Vamos a leernos 4 partecitas de qué es lo que se escribía en castellano en esa época acerca de justificación por la fe. Muy bonito. Hermana Lucy, si es tan amable. Vamos a leer aquí. Sí, señor. Leamos algo de eso. Dice, la primera, la más noble, la más sublime de todas las obras. Enseñaban los reformadores, es la fe en Jesucristo. De esta obra deben proceder todas las obras. Un cristiano que tiene fe en Dios lo hace todo con libertad y con gozo, mientras que el hombre que no está con Dios vive lleno de cuidados y sujeto siempre a servidumbre. Este se pregunta a sí mismo con angustia, ¿cuántas obras buenas tendrá que hacer? Corre acá y allá, pregunta a este y a aquel, y no encuentra la paz en parte alguna, y todo lo ejecuta con disgusto y con temor. La fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Oh hombre, represéntate a Cristo y considera cómo Dios te muestra en Él su misericordia, sin ningún mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de que todos tus pecados te están perdonados. Esto no lo pueden producir las obras. De la sangre, de las llagas, de la misma muerte de Cristo, es de donde emana esa fe que brota en el corazón. Bueno, yo encontré maravilloso estas cosas, maravilloso lo que escribían. No sé si alguien quiera. La más sublime de todas las obras, ¿qué es? La fe en Jesucristo. Suena muy fácil, ¿no? Pero mire lo que nos pasa a nosotros, los que hemos experimentado esto, que nos llenamos de un montón de obras, requisitos para hacer, pero no tenemos paz. ¿Sí notan? Hay que dejar esto, hay que dejar aquello, hay que dejar, o sea, nos enfocamos en los requisitos como si nosotros pudiésemos solucionarlos o cumplirlos, pero no encontramos la paz, lo que está diciendo ahí. Y entonces viene, esto me llamó la atención, todo lo ejecuta con disgusto y con temor, ¿no? Y uno empieza a poner como malgeniado, amargo, y uno no sabe por qué. Bueno, desde luego están las cosas del pasado, sí, como nos explicaba la hermana Elcira. Pero al continuar en esta carrera de las obras, pues es algo que nos va a producir amargura a la final. Y fuera de eso tenemos que fabricar un manto para que todos nos vean felices y exitosos, ¿no? Como cristianos. Eso es peor aún. Es una carga muy grande. Miren esto tan lindo. El cristiano que tiene fe en Dios lo hace todo con libertad y con gozo. Porque todo lo hacemos en Cristo, no es ninguna carga. Jesús me va guiando, Jesús me va diciendo, Jesús me va quitando. ¿Sí? Lo hacemos con libertad, con gozo. No es una carga pesada. Notamos para que nos examinemos a nosotros mismos, que a veces nos cuesta guardar el sábado, abrir la Biblia, bla, 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 muchas cosas, y es porque no lo hacemos con Cristo. Bueno, eso es parte de las cosas que hemos hablado, hermanos, pero es bonito verla
cómo la escribían en el siglo XVI y en castellano. Eso es una bendición enorme. Sigamos leyendo. Hermana Leonor, si es tan amable, aquí está otro escrito. Dios dijo, quien creyere y fuere bautizado será salvo. Esta promesa de Dios debe ser preferida a toda la ostentación de las obras, a todos los votos, a todas las satisfacciones, a todas las indulgencias y a cuanto ha inventado el hombre, porque de esta promesa, si la recibimos con fe, depende toda nuestra felicidad. Si creemos, nuestro corazón se fortalece con la promesa divina, y aunque el fiel quedase despojado de todo, esta promesa en que cree le sostendría. Con ella resistiría al adversario que se lanzara contra su alma. Con ella podrá responder a la desapiadada muerte y ante el mismo juicio de Dios. Su consuelo en todas sus adversidades consistirá en decir, yo recibí ya las primicias de ella en el bautismo. Si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Oh, qué rico es el cristiano y el bautizado. Nada puede perderle a no ser que se niegue a creer. Creer. Sencilla esa palabra, ¿no? Pero nos cuesta. Ahí está el secreto de no tener temores. Acá lo dice. Si Dios está conmigo o es conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, hermanos. Con el creer, dice acá, se resiste el adversario, aunque esté muy bravo. ¿Cuál es nuestra protección? Creer. Hermosas enseñanzas. ¿Por qué tenemos miedo o miedos? Porque no creemos. Así de sencillo. Aunque No, queremos, sí, no señora. creemos en el poder que tiene el Señor para muchas cosas. No. Nos cuesta. Y a veces hablamos más de Satanás que de Dios. Terminamos exaltándolo. Pero es que no creemos es porque no lo conocemos. ¿Cómo vas a creer en alguien que no conoces? Toda la razón, sí, señora. No lo conocemos. O Sí, muchas veces creemos, ¿sí? Pero como a medias, ¿sí? Y no nos damos cuenta que, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Que Jesús nos puede ayudar en todos los casos que se nos presenten. Él, si nos asimos de la mano de Él, Él nos puede ayudar en el caso más difícil, ¿sí? Entonces, tenemos que tener fe. una pequeña aclaración o importante aclaración. Creer no es a medias. ¿Ok? O creemos o no creemos. De pronto es que a veces, Dudamos, ¿sí? A veces dudamos. si dudamos, pues no Es, creemos. Así es sencillo. Claro, no creemos. Cuando hay duda, no creemos. Esa es la evidencia de que no creemos. Sí, hermana Alcira. es que, bueno, ahorita meditando es que es contradictorio, ¿no? O sea, uno mira a los ángeles cuando se reveló allá esa pelea que hubo en el cielo y Satanás convence a la tercera parte, ¿no? Y se los arrastra. Entonces dice que todo vestigio de duda se despeja es cuando Cristo muere y resucita, ¿no? Para los ángeles. Pero a pesar de esa pequeña duda, ellos se mantuvieron allá en el cielo. O ¿Será sea, que hay dos dudas? Una... que hay posibilidad de como que, digamos, yo digo que es el niño que está en la piscina y el papá le dice, tírate, tírate, pero le da miedo, porque nunca se le ha tirado al papá, ¿no? O sea, que el papá lo agarra. Pero aún así se atreve y sigue por tras de que no entienda. Entonces yo pienso que la invitación es que por tras de que no entendamos lo que Dios nos pida y esté esa como esa duda, pues cierto, es como que tiene que superar el creer que la duda.
porque si supera la duda, pues ahí Satanás gana terreno. Sí, hay un texto en el conflicto de los siglos que apoya eso, hermana Alcira, que dice que Dios no va a retirar los ganchos de la duda. ¿Cómo es? No. Dios no va a quitarle la duda a nadie. O sea, es como que tiene que ver con el libre albedrío. Sí, Mm, sí. sí, Y, como y que... que clamas, o sea, tú Ujú. decides. Digamos, los ángeles que se quedaron decidieron quedarse por tras de que no entendían, porque Satanás, uy, no, confundió allá, pues imagínense a los ángeles. Sí, interesante la frase que mencionaste, que el creer supere a la duda y no la duda al creer. Sí, de pronto es normal que tengamos dudas por nuestra condición, ¿no? Y si los ángeles tuvieron dudas, entonces, pues nosotros, imagínense, claro, las tenemos, las tenemos. Entonces, corregimos eso, A hermana, sí. veces Dios nos pone cosas, no sé, ustedes lo han vivido, pero es cierto que nos pone cosas que uno como descabellado, y uno no entiende la cabeza de Dios, o sea, la mente uno no la entiende. Pero usted ha tenido una relación tan fuerte con el Señor que por tras de que tú no lo entiendas, tú sabes que si Él está a cargo, todo va a salir bien, todo obra para bien. Amén, así será, sí. Amén. Entonces, corregimos. Lo que yo dije no está bien, ¿ok? Hermana Lucy, la duda sí existe y es como un derecho, ¿no? Pero el problema está cuando eh, supera la duda el creer, supera la decisión de creer, porque creo que, o pienso que el creer es una decisión también. Los ángeles que se quedaron allá, aunque tenían dudas, decidieron creerle a Dios y se quedaron. Entonces, todos tuvieron que enfrentarse a una decisión. Y ahí se evidencia de qué lado uno quedó, si en el de la duda o en el del creer. Y esa duda, Tommy, bueno, yo no sé, dice que allá no hay tiempo, pero uno dice 4000 años. Uy, Nosotros nos desesperamos cuando nos contesta el Señor y ellos tuvieron que esperar un montón de tiempo, ¿no? Interesante. Bueno, qué bien. Qué bonito esto. ¿Puedo dar Hermana, un ejemplo? sí, por favor. Es que oyéndolos a ustedes hablar, me acuerdo, o sea, pienso yo y creo yo que también va mucho con la confianza. Y trayéndolo hoy en día, quiero traer como relacionar dos ejemplos. Vemos los matrimonios de hoy en día, ¿no? Entonces, una a veces dice, no te tengo confianza, o ve uno que no hay confianza. Y eso tiene que ver también mucho con la relación con el Señor, porque si no se cree tampoco hay confianza y tampoco cosas locas que nos diga el Señor, pues uno no tiene confianza porque uno no lo conoce. Y así mismo como uno no lo conoce, pues a la pareja tampoco, por eso no se tiene confianza. Bien sea que la pareja, los dos, no hayan sido sinceros, no hayan querido mostrar cómo son, entonces realmente no se conocen. El problema radica es que no se conocen. Entonces, donde no se conocen, pues no va a haber nunca confianza y eso va a salir mal. Entonces yo me acordaba, por ejemplo, en Isaac, fue porque estaban tan unidos con el Señor que conocieron, entendieron el tiempo en que debían unirse en matrimonio, porque es una cosa muy importante es el tiempo, que eso va a afectar, así sea el elegido por Dios, el tiempo es muy importante. Y eso yo lo veo en Isaac. Y esto ni siquiera, o sea, ahí fue como que el Señor en esa época era de una casa, ¿en sí? Ahí no hubo un momento en que quizás hubiese que ellos se conocieran, pero después fue eso, pero fue porque creyeron cada uno en el Señor, no dudaron, o sea, los dos estaban cada uno conectado con el Señor, entonces ahí el Señor pudo trabajar y después de eso se conocieron y fue un éxito. Entonces, yo eso lo relaciono con esas tres cosas, pasan en nuestra vida, con cualquiera que tengamos relación. Va a depender mucho también la relación que tengamos con el Señor Jesús, el poder conocer al amigo o a la pareja
va mucho de la mano y el éxito que tengamos en las relaciones, ¿no? Con nuestro prójimo. Yo solo le quiero agregar algo a lo que dice Jessie, y es que el problema radica en que cambiamos el orden. Y entonces el primer lugar se lo damos al esposo y el segundo a Dios. Y ahí todo se complica. Pero cuando el primer lugar, tanto el esposo como la esposa están mirando a Jesús, cada día se van acercando más ellos mismos. Sí, y lo Y se opuesto van también. conociendo. Exacto, y ese fue en el caso de Isaac. Y antes, ¿cómo era? ¿Por qué? Porque uno dice, sí, pudo ser la época y las costumbres, pero eso no cambiaría si nosotros estuviésemos pegados hoy en día con el Señor, si de pronto digamos que la voluntad de Dios era que como en los tiempos de Isaac, que el padre y bueno, que en ese tiempo de una vez se casaban y después era que se conocían, que nada de cojita de mano, que nada de picos. Pero digamos que a esta época de pecado que estamos, si nosotros nos conectamos y le damos el primer lugar al Señor, nada de nuestros chascos, de nuestra desconfianza, sobre todo en la familia, eso existiría porque el Señor es el que manejaría todo allí. Entonces sí, eso tiene mucho Y que ver. no solo eso, yo pienso que eso se debe hacer hoy en día. Es que eso no es el pasado. El que debe elegir el esposo de uno es Dios, no uno. El que debe elegir cada aspecto de mi vida es Dios, no yo. Amén. Amén. Sí, muy interesante discusión. Qué bueno. Sigamos adelante. Sí. Que Cristiano encuentra su salud eterna en la renovación de su bautismo por la fe. Preguntaba el autor de este tratado. ¿Qué necesidad tiene de las prescripciones de Roma? Declaró pues, añadía, que ni el Papa, ni el obispo, ni cualquier hombre que sea, tiene derecho de imponer lo más mínimo a un cristiano sin su consentimiento. Todo lo que no se hace así, se hace tiránicamente. Somos libres con respecto a todos. Dios aprecia todas las cosas según la fe. Y acontece a menudo que el simple trabajo de un criado o de una criada es más grato a Dios que los ayunos y obras de un fraile, por faltarle a este la fe. El pueblo cristiano es el verdadero pueblo de Dios. A menudo el simple trabajo de un criado o una criada es más grato a Dios que los ayunos y obras de un hermano. Sí, porque para llevarlo a nuestro nivel también, ¿no? De un hermano que le falta fe y hace esas cosas sin fe. O sea, sin que Dios se lo haya mandado a hacer, básicamente. ¿Sí? ¿Sí comprenden cómo es el asunto? Todo lo que hagamos sin fe desagrada a Dios, porque Dios no está ahí, Jesús no está ahí. Eso es lo que está hablando. Y algo muy importante, ni el Papa, ni el obispo, ni cualquier hombre, lo voy a subrayar acá, ni su esposo, ni su esposa, ni el hermano en la iglesia, ni el pastor, nadie, tiene derecho a imponer lo más mínimo a un cristiano sin su consentimiento. Todo el evangelio se basa en la libertad. Así como Dios les dio libertad a los ángeles para que decidieran, también nosotros debemos practicar lo mismo con nuestro prójimo. El evangelio no se impone ni se obliga. Bueno, si alguien quiera comentar algo o pasamos al siguiente. En otro tratado se enseñaba que el verdadero cristiano, al ejercer la libertad que da la fe, tiene buen cuidado también en respetar los poderes establecidos. El amor a su semejante le induce a portarse de un modo circunspecto y a ser leal a los que gobiernan el país. Aunque el cristiano sea libre, se hace voluntariamente siervo para orar con sus hermanos, como Dios oró con él mismo por Jesucristo. Yo quiero, dice el autor, servir libre, gozosa y desinteresadamente a un Padre que me ha dado toda la abundancia de sus bienes. Quiero orar hacia mis hermanos, así como Cristo oró hacia mí.
De la fe, prosigue el autor, dimana una vida llena de libertad, de caridad y de alegría. Oh, cuán elevada y noble es la vida del cristiano. Por la fe se eleva el cristiano hasta Dios, por el amor desciende hasta el hombre, y no obstante permanece siempre en Dios. He aquí la verdadera libertad. Libertad que sobrepuja toda libertad, tanto como los cielos distan de la tierra. Bueno, esto es bien bonito. La fe nos da la verdadera libertad. Satanás ha trastornado la libertad, ¿no? Como todo lo que hace, la ha tergiversado, en que la libertad consiste en hacer lo que yo quiera y como yo quiera. Eso me va a llevar a la destrucción. Pero la verdadera fe en Cristo me da libertad porque es Él el que dirige todo. Así de sencillo. Es el que me va diciendo todo, qué hacer, qué no hacer. Me va enseñando, me va guiando. Entonces no estamos sujetos a los hombres ni a mi yo, ¿sí? Más bien esa confianza tan bonita de poder tener al Señor, decirle, ay Señor, es que a mí me gusta esto, la verdad no puedo, me cuesta, ¿sí? Y entonces decirle al Señor, ayúdame, muéstrame qué hay de fondo, entonces el Señor te va mostrando, todo eso da esa libertad, porque no dependes de nadie nada más que Jesucristo. Y con Él vas a la fija, con Él vas justo a lo certero, no hay pierde. ¿Sí me entienden? Eso consiste la libertad que otorga la fe, porque tú has decidido darle el primer lugar a Cristo. Y entonces las palabras de Cristo van a tener relevancia en tu vida, porque decidiste por Él. Ahí la vida cambia, ahí vas a experimentar la verdadera libertad. Bueno, eso es lo que está hablando aquí el hermano. No sabe quién. ¿Sí? Me gustaría que pudiéramos como meditar un poco acá donde dice, por la fe se eleva el cristiano hasta Dios, por el amor desciende hasta el hombre. Hay dos palabras claves, ¿no? O sea, la fe y el amor. Y la palabra dice que usted puede tener dones, pero el don más importante es el amor. Y qué curioso que ahí van juntos, ¿no? O sea, uno es como la consecuencia del otro. ¿Y qué es el amor bíblicamente? El amor es Jesucristo, ¿cierto? Es una persona. El amor sí es Dios mismo, ¿no? O sea, por eso dice que cuando le da el atributo del amor, dice, ¿cómo es? Todo lo puede, todo lo cree, decoroso, no hay envidia, no es ostentoso. Esos son como características de la esencia de Dios. Y ese es el amor no es egoísta, el amor humano es egoísta. Yo te doy esto porque espero recibir un buen trato de parte tuya, pero si tú me tratas mal, ya me es imposible amar. Y Jesús dice, fui herido en casa de mis amigos. Increíble, ¿no? Entonces, me parece maravilloso cuando dice, por la fe se eleva el cristiano hasta Dios. Mire, o sea, nosotros por la fe somos elevados, no es que Dios descienda, o sea, no, somos nosotros porque nosotros estamos caídos, una raza caída. Entonces, al ser elevados es como en esa armonía, cuando Adán y Eva cayó, pues se dañó, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tener una armonía con el Señor. Y por amor, porque Él es amor, pues desciende hasta nosotros. No sé si alguien... Amén. Amén. Si alguien más quisiera añadir algo. Bueno, interesante. Estos eran los tratados que circulaban allí por el año 1520 y tantos en España. Los primeros eran
panfleticos que se escribían y todo el mundo empezaba a leer esto. Desde luego se omitía el autor, por eso acá no sabemos quién lo escribió, pero eso empezó a hacer como la semillita en todas las personas, ¿sí? Estos libritos. En este momento en España no había Biblia en español, en castellano, ¿sí? Entonces todavía la gente no podía leerla libremente. Entonces estos tratados empezaron a llegar antes de la Biblia, ¿sí? Es lo interesante. Entonces era como una preparación de los corazones para cuando llegara la escritura en español. Maravilloso. Bien. Estas exposiciones de la libertad del Evangelio no podían dejar de llamar la atención en un país donde el amor a la libertad era tan arraigado. Los tratados y folletos pasaron de mano en mano. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, Alemania y los Países Bajos seguían mandando a España gran número de publicaciones. No era tarea fácil para los comerciantes burlar la vigilancia de los esbirros de la Inquisición, que hacían cuanto podían para acabar con las doctrinas reformadas, contrarrestando la ola de literatura que iba inundando el país. Bien, tratados y folletos. De mano en mano. Entonces era como que ya se leyó este, mire, este está bueno. Y se lo pasaban al otro y así sucesivamente. ¿De dónde venían? Mire, acá está, Suiza, Alemania y los Países Bajos. Ya hemos hablado de Suiza, Zwinglio, Ecolampadio, ya hemos hablado de Alemania, Lutero, Melanchthon. De los Países Bajos no hemos hablado, pero después hablaremos con ayuda del Señor, que es una historia maravillosa, la historia de los Países Bajos. Y de allá llegaba esas publicaciones. Pero era pasarlo a España, no era fácil, hermanos. No era fácil. Los esbirros de la Inquisición eran policías. Esbirros son policías. Estaban fiscalizando todo lo que se hacía en los puertos, en las entradas de las fronteras a España. Eso era bien, bien tenaz. ¿Qué es la Inquisición? Bueno, o sea, una foto para ver qué es la Inquisición. Es un tribunal. Aquí vemos a la derecha un obispo, dos inquisidores, una mesa, y ellos dictan sentencias sobre lo que ellos llaman herejes, ¿no? Sobre los protestantes. Y para todo había una sentencia. Entonces, si una persona se encontraba en posesión de libros, había una sentencia. Si una persona se encontraba predicando algo de Lutero, había otra sentencia. Así, era una lista de sentencias, torturas. Aquí vemos a un hombre que lo colgaban con los brazos hacia atrás para infligirle dolor. Le ponían pesas en las piernas para que le diera más dolor. Aquí vemos a un hombre que le están haciendo la tortura del ahogamiento. Es una especie de, pues ¿cómo se llama esto en español? Una boquilla que le colocaban en la boca y le iban metiendo agua. Él tenía la boca abierta siempre y le iban goteando agua y eso provocaba asfixia, pero no llegaba a matarlo, era otra especie de tortura. Aquí vemos a un hombre que está frente a una hoguera, le están infligiendo dolor con hierros calientes, le están quemando las piernas. Bueno, eso, una cosa atroz, hermano, lo que sucedía en esos calabozos de la Inquisición. Allá debajo de las catedrales, debajo de esas estructuras, estaban estos hombres allá haciendo todas esas atrocidades. Para que veamos a qué se enfrentaba un comerciante para pasar libros a España. O sea, lo que se enfrentaba, el riesgo que tenía. Entonces, estos hombres, hermanos, pues movidos por el Espíritu Santo, llevaron mucha literatura esta que acabamos de leer. Tesoros valiosísimos. Si para nosotros hoy nos
nos permitió el Espíritu Santo vislumbrar estas verdades, nos llevó incluso a esta hermosa discusión que tuvimos. Imagínense, ¿sí? Y nosotros pues también estamos aprendiendo, pero imagínense un hermano de esa época de la Edad Media, imagínense, que en la vida había visto escrito algo en su idioma. Sí, señora. Yo digo, sí, bueno, la tortura, ¿no? De ellos, pero yo digo, Dios mío, ¿qué les pasaba en esa mente? ¿Hasta dónde Satanás logra el control de esa gente? Si uno ve sufriendo un animalito, uno ve algo, ellos mismos torturando, o sea, Dios mío. Sí, un estado de inconsciencia absoluto, hermana Un Alcira. control demoníaco total. Sí, control terrible. Y ahí estaban los monjes franciscanos, benedictinos, que eran los que controlaban todo esto y ellos diseñaban las torturas, o sea, es que las diseñaban. Tener mente para eso se requiere eso, de verdad. Mente controlada por el enemigo. Entonces, a esto se enfrentaban, hermanos, no era nada fácil, ¿sí? Hermana Jessica. Estábamos acá dialogando con la hermana Milena, que me hace una pregunta que por qué le decían Santa Inquisición, ¿no? Yo también me hice la misma pregunta y es por lo que era como una institución hecha supuestamente por santos, ¿no? Supongo que por eso le... Porque todo en la iglesia es santo. La iglesia Ajá, católica se considera santo. sí, El sí, san, supongo que es y por a eso. los... La mujer, la ramera. Sí, esa es la Sí. mujer. Exacto. Que llama santo a lo que es inmundo. Mm. Y es una institución que de hecho no fue abolida, ¿no? Existe hoy en día. Sí, señora, está allá. Las oficinas están al lado de la Plaza San Pedro en Roma y se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Le cambiaron el nombre, pero existe. Mm. No sé si usted ha visto esas, o sea, la CIA, el FBI hace estas cosas, ¿sí me entienden? O sea, ¿quién controla todas esas torturas y desaparecidos y gente que torturan por allá en cosas similares? O sea, son ellos los que están ahí. ¿Por qué no la abolieron? Pues porque siguen trabajando. Solo le cambiaron de nombre. Sí, se llama la Doctrina para la Congregación de la Fe. Se llama hoy en día la Inquisición. Y esto lo siguen practicando. La CIA, sobre todo, es la que practica muchas de estas cosas. Y los Bien. jesuitas, ¿no? Supongo. Sí, la CIA es una institución de los jesuitas, claro. Pero para hablarlo a nivel de los que la ejecutan, ¿no? Los jesuitas están detrás, ellos son dueños de la CIA, pero la CIA usa estas torturas, mecanismos contra gente no deseada. Para ellos, ¿no? No lo hacen con los maleantes. Herejes o disidentes. Eso. Pero ni siquiera con un maleante se deberían hacer estas cosas. O sea, esto es retorcido e inhumano. O sea, no, eso no hace parte de las leyes divinas ni nada por el estilo. Sí, o sea, cuando Dios destruye, destruye ya, pero no pone esas cosas tan terribles, ¿no? Ellos se imaginaban, es que es lo más triste, ¿no? Que ellos se imaginaban que estaban sirviendo a Dios. Muchos de estos monjes se imaginaban que estaban haciendo lo correcto. Es lo más tremendo, ¿sí? No, sí, es una control diabólico total. Pero dicen que, yo digo que así como ellos hicieron torturas de sufrir así, en el conflicto de los siglos dice que al final, dependiendo de los pecados, así van a sufrir. Su muerte va a ser lenta. Es verdad, sí, señora. Dependiendo de sus obras, sí, es verdad. Bueno, tal vez me refiero a con maquinarias y estas cosas, ¿no? Bueno, pero sí, sí dice el Señor, es verdad que ellos se van a comer sus propias lenguas de dolor, una agonía terrible. Cuando dice que prefieren morir a ver la presencia del que está sentado allá en el trono que viene. Plagas. Las plagas, sí, señora. Las plagas es una tortura para ellos. Y es que, por ejemplo, muchos de los supuestos herejes eran gente sincera y gente que amaba al Señor, ¿no? Mártires, por decirlo así. Sí, mártires.
Entonces, no tienen como ese cargo de conciencia, no están muriendo por el Señor y por la verdad. En el caso, por ejemplo, de los últimos días, ya no solo ese sufrimiento físico, sino esa agonía a la que están hablando, ¿no? Que no pueden ni siquiera soportar en las plagas la presencia del Señor y es un sufrimiento doble, pienso yo. Y eso lo hace el Señor porque ellos lo hicieron. Por eso dice allí la escritura en Apocalipsis 18, porque ella ha derramado la sangre de los santos, si no estoy mal. Dale a ella lo mismo, o sea, como que pagarle el doble, dicen en Apocalipsis 18. Enfrentarse con la justicia divina sin intercesión es cosa tenaz, cosa tremenda, hermanos. No obstante, los amigos de la causa perseveraron hasta que muchos miles de tratados y de libritos fueron introducidos de contrabando, burlando la vigilancia de los agentes apostados en los principales puertos del Mediterráneo y a lo largo de los pasos del Pirineo. A veces se metían en estas publicaciones dentro de lardos de heno o de yute, cáñamo de las Indias, o en barriles de vino de Borgoña o de champaña. A veces iban empaquetadas en un barril interior impermeable dentro de otro barril más grande lleno de vino. Año tras año, durante la mayor parte del siglo XVI, se hicieron esfuerzos constantes para abastecer al pueblo con testamentos y Biblias en castellano y con los escritos de los reformadores. Era una época en que la palabra impresa había tomado un vuelo que la llevaba, como el viento lleva las semillas hasta los países más remotos. Tommy, encontré el texto. ¿Lo puedo leer? Por favor. Dice, dale a ella como ella os has dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Amén. Y así va a ser. Gracias. Eso es Amén. Apocalipsis 18, ¿qué, hermana? Ese es 18:6. Eso, gracias. ¿Sí ven? Entonces, sí va a haber tortura para ellos, pero porque ellos lo hicieron, o sea, se les va a dar el doble. No me puedo imaginar cómo es eso. Bueno. Así les tocó a los hermanos de España, ¿sí ven? O sea, encaletar en la mercancía los libritos, los tratados, los metían así en los, hasta hacían sofisticadas cosas con barriles de vino, le metían un barril interno que no pasaba el líquido y allí encaletaban los libritos. Imagínense todo lo que les tocó hacer. Eso no fue tan fácil como en Suiza o en Alemania que se imprimía y se imprimía, no había problema, ¿no? Acá sí les tocaba, mejor dicho, esconder todas esas cosas para poder repartirlas, leerlas. ¿Bien? Entretanto, la Inquisición trataba de impedir con redoblada vigilancia que dichos libros llegasen a manos del pueblo. Los dueños de las librerías tuvieron que entregarle tantos libros que casi se arruinaban. Ediciones enteras fueron confiscadas y no obstante ejemplares de obras importantes, inclusive muchos Nuevos Testamentos y porciones del Antiguo, llegaban a los hogares del pueblo, merced a los esfuerzos de los comerciantes y colportores. Esto sucedía así especialmente en las provincias del norte, en Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja, donde los valdenses habían sembrado pacientemente la semilla que empezaba a brotar y prometía abundante cosecha. Hay valdenses allá. Ok. Ellos saben, ellos por experiencia de tantos siglos saben cómo encaletar todos esos escritos, hermanos, y ellos son los que están ayudando allí para mandar esos escritos. Desde luego, habían librerías y ellos escondían los escritos o encaletaban y todo eso, pero los agentes de la Inquisición, cuando se daban cuenta, hermanos, dejaban en la ruina al pobre librero. Pero ahí seguían, por la gracia de Dios seguían, hermanos. Y aunque quemaron ediciones enteras, confiscaron un montón de obras, era más la que entraban que la que ellos podían controlar. Gracias al Señor. Sí, señor. Este personaje, siga, hermano. Dice, uno de los colportores más tesoneros y afortunados de la empresa fue Julián Hernández,
Un enano que, disfrazado a menudo de buhonero o de arriero, hizo muchos viajes a España, algunos cruzando los Pirineos, otros entrando por alguno de las puertas del sur de España. Según testimonio del escritor jesuita Fray Santiañez, era Julián, un español que salió de Alemania con designio de infernar toda España y corrió gran parte de ella, repartiendo muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando las herejías de Lutero en hombres y mujeres, y especialmente en Sevilla. Era sobremanera astuto y mañoso, condición propia de herejes. Hizo gran daño en toda Castilla y Andalucía. Entraba y salía por todas partes con mucha seguridad, con sus trazas y embustes, pegando fuego en donde ponía los pies. Julián Hernández, un hombre baja estatura, tenía una joroba, tenía problemas también, o sea, nació con deformaciones, pero este hombre, hermanos, fue tan importante en las manos del Señor, porque él era uno de los que más distribuía los libritos. Julianillo, lo llamaban, Julianillo. Este, pues, no era fácil de coger, tenía una práctica para encaletar libros, para esconderse, disfrazarse. Él usaba cuantas cosas pues, había, y en medio de eso, como dice este jesuita, pues para ellos les hacía un gran daño, ¿no? Por ahí lo vemos con las cajas en donde encaletaba los escritos y eso es lo que ayudaba pues a esparcir. Él era uno de los líderes y él era un colportor, ¿ok? Era un colportor, Julianillo. Bien. Mientras la difusión de impresos daba a conocer en España las doctrinas reformadas debido a la extensión del gobierno de Carlos V sobre Alemania y los Países Bajos, se estrechaban más las relaciones de España con estos países, proporcionando a los españoles tanto seglares como eclesiásticos una buena oportunidad para informarse acerca de las doctrinas protestantes, y no pocos les dieron favorable acogida. Entre ellos se encontraban algunos que, como Alfonso y Juan de Valdés, hijos de don Fernando de Valdés, corregidor de la antigua ciudad de Cuenca, desempeñaban altos puestos públicos. Bien, vamos a leer un poquito de Alfonso de Valdés. Lo recordamos aquí, para que están las fotos. Ya, los dos hermanos, son dos hermanos. Y vamos a hablar un poquito de Alfonso, ¿ok? Porque él empezó a escribir. Y él es uno probable de los autores que hemos leído, ¿sí? Él escribió muchos folleticos y todo. Bien. Alfonso de Valdés, que como secretario imperial acompañó a Carlos V con motivo de su coronación en 1520 y a la Dieta de Worms en 1521, aprovechó su viaje a Alemania y a los Países Bajos para informarse bien respecto al origen y a la propagación del movimiento evangélico, y escribió 2 cartas a sus amigos de España, haciendo un relato completo de cuanto había oído, incluso un informe detallado de la comparecencia de Lutero ante la Dieta. Unos 10 años después estuvo con Carlos V en la Dieta de Augsburgo, donde tuvo oportunidad para conversar libremente con Melanchthon, a quien aseguró que su influencia había contribuido a liberar el ánimo del emperador de falsas impresiones. Bueno, este Alfonso de Valdés, al parecer o sea, es un tipo influyente porque está en la corte de Carlos V, ¿no? Como dice acá, él fue el que estuvo en la dieta de Augsburgo, estuvo en la dieta de Worms, allá conoció a Lutero, pero luego él se fue a Alemania y a los Países Bajos, empieza a aprender de la Reforma Protestante, del movimiento evangélico, y entonces él empieza pues sí, a gustarle, a encariñarse, y él entonces empieza a hacer una labor de calmar a Carlos V, ¿sí? Desde luego él no se declara abiertamente, pues,
como una posición estratégica, ¿no? Que él tiene ahí. Y él ayuda como a calmarlo, a contrarrestar la influencia de los frailes que acompañan a Carlos V, que quieren la destrucción de todo. Entonces él es uno de los que ayuda a mediar ahí. ¿Ok? Ese es uno de sus trabajos. Y que en una entrevista posterior se le había encargado dijera a Melanchthon que su majestad deseaba que éste escribiera un compendio claro de las opiniones de los luteranos, poniéndolas en oposición, artículo por artículo, con las de sus adversarios. El reformador accedió gustoso al pedido, y el resultado de su labor fue comunicado por Valdés a Campello, legado del Papa. Este acto no se escapó al ojo vigilante de la Inquisición. Luego que Valdés regresó a su país natal, se le acusó ante el Santo Oficio y fue condenado como sospechoso de luteranismo. Juan Valdés también le cayó la Inquisición, ¿no? Él al principio estuvo, digámoslo así, simuladamente trabajando. Y con Melanchthon le dijo que escribiera un compendio de los artículos de fe, sí, ¿qué creen ustedes? Y el plan de él era dárselos a Carlos V, ¿no? Al fin se los dio, porque se dice la historia que se los dio y Carlos V, o sea, Carlos V leyó todo, leyó la Biblia, leyó todo, ¿no? Él tuvo también oportunidad. Y bueno, aquí en este compendio, pues coge los de la Inquisición le ponen el ojo a Juan Valdés y a él lo toman preso. A él lo toman preso. Ok. Después vamos a seguir la historia de Juan Valdés. Este Juan Valdés. Vamos a Carranza. Sí, siga. El poder del Espíritu Santo que asistió a los reformadores en la tarea de presentar las verdades de la palabra de Dios durante las grandes dietas convocadas de tanto en tanto por Carlos V, hizo gran impresión en el ánimo de los nobles y de los dignatarios de la Iglesia que de España acudieron a aquellas. Por más que a algunos de estos, como al arzobispo Carranza, se les contase durante muchos años entre los más decididos partidarios del catolicismo romano, con todo, no pocos se dieron al fin a la convicción de que era verdaderamente Dios quien dirigía y enseñaba a aquellos intrépidos defensores de la verdad, que con la Biblia abogaban por el retorno al cristianismo primitivo y a la libertad del Evangelio. En las dietas habían unos oyentes silenciosos, ¿no? Nobles, que por su posición pues tenían que tener cierto cuidado. Pero ellos iban escuchando, o sea, esas dietas también sirvieron para evangelizar a la nobleza, ¿no? Porque pues para todos había oportunidades, desde luego. Entonces las dietas que iban a los protestantes o a negociar con ellos, cuando ellos predicaban, pues muchos quedaban impresionados. El arzobispo de Carranza fue uno de ellos. Y él, siendo fiel católico, perseguidor, el Papa Pablo III le concedió permiso de leer los libros de los reformadores para que encontrara y aprendiera de cómo contrarrestar esa doctrina. Y así fue, el arzobispo Carranza entonces se puso a leer esos libros, leyó libros de Lutero, de Melanchthon, de Colampadio, y quedó flechado y el Espíritu Santo empezó a trabajar con Carranza. Y este arzobispo pues fue muy importante para, bueno, primero para ayudar a que no mandaran a la hoguera a algunos hasta donde él pudo, ¿no? Porque después él mismo lo toman preso y si no es porque muere en prisión, lo ponen en la hoguera también. O sea, aquí la Inquisición no respetaba nada, ni clase social ni nada. Le daba el mismo trato a todos. Pero algunos por su posición más elevada, pues a la Inquisición le queda más difícil acusarlos, ¿no? Porque tenían influencias, ¿sí? Entonces, como decir, como se dice en Colombia, unas por otras, ¿no? Difícil en España, pero había mucha nobleza convertida al protestantismo en España. Bien.
terminemos, hermanos, con... Son aparte muy corticos, como ustedes ven, aquí no hay mucho, digamos, coger a un líder como hicimos con Lutero, con Zwinglio, que trazamos toda su vida, ¿no? No, acá hay poco también porque la Inquisición quemó mucha historia, entonces no se sabe tan al detalle toda la historia como sí otros personajes, ¿no? Bien, miremos al hermano de Juan Valdés, que es Alfonso, el que se parece al jesuita. Dice, entre los primeros reformadores españoles que se valieron de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica, hay que mencionar a Juan de Valdés, hermano de Alfonso, sabio jurisconsulto y secretario del virrey español de Nápoles. Sus obras se caracterizaban por un amor a la libertad digno del más alto encarecimiento, escritas con gran maestría y agudeza, un estilo ameno y con pensamientos muy originales. Contribuyeron grandemente a echar los cimientos del protestantismo en España. Yo lo dije al revés. Perdónenme, hermanos, que los confundo a estos dos. El que ya hablamos es Alfonso, el que calmaba al emperador, ¿no? Hermano, Juan de Valdés. Juan Valdés. Es muy importante, hermanas. De verdad muy importante. ¿Por qué? Porque él fue el primero que empezó a traducir partecitas de la Biblia al castellano. ¿Ok? No llegó a ser una Biblia completa. Pero sí, por lo menos él empezó con, digamos, 3 capítulos del libro de Mateo, los tradujo. ¿Ok? Con eso empezó. Pero ahí lo cogió la Inquisición y él le tocó exiliarse en Italia. Adivine quién lo apoyó en el exilio. O sea, quién lo salvó de la Inquisición. Lo salvó el propio Carlos V. Cosa curiosa. Ahí es donde uno ve que hay cosas que como que no coinciden, ¿no? Porque si Carlos V era tan enemigo del protestantismo, ¿por qué protege a este señor, Juan Valdés? Bueno, probable él es otro títere o hace parte de la otra facción, Carlos V. El caso es que él le tocó exiliarse por allá en Nápoles, en Italia, pero allá aprovechó y empezó a escribir el libro de Mateo completo y lo envió para España con estos contrabandistas de las santas, digamos, de los escritos evangélicos. Metió el Evangelio de Mateo. Después el libro de los Salmos. Metió el libro de los Salmos. Después tradujo la epístola a los romanos y la epístola a los corintios. Esa fue la primera, digámoslo así, parte de la Biblia que tenían los hermanos en esa época. ¿Ok? Y este hombre, pues, fue el primer trabajo que se hizo en cuanto a Biblia. Es lo único que se tenía en castellano. Mateo, Salmos, Romanos y Primera de Corintios. Con eso se empezó, digamos, la obra. Entonces, muy, muy importante. Bien, hermanos, eso era, podemos dejar aquí ya. Ya hemos visto entonces estos dos personajes, Alfonso de Valdés, Juan de Valdés y el arzobispo Carranza, que son los, digamos, los primeros que se levantan allá. Como notan, son de alto nivel, de altos cargos. Y pues allí se evidencia también que pues está la mano de la otra facción, ¿no? Para tumbar al papado. Y tenían que ser ellos porque pues si fuera alguien del pueblo lo matan, pero enseguida, ¿sí me entiende? Entonces estos hombres por influencia podían escaparse más fácil de la Inquisición. Y desde luego están los hermanitos del pueblo, como Julianillo, el jorobado Julianillo, que es el que ayuda a meter todos estos escritos como contrabando con muchas técnicas. Vamos a pedir a la hermana, si alguien quisiera orar para finalizar. Bondadoso y cariñoso buen Dios, alabado y glorificado sea tu santo y dulce nombre de amor. Agradecidos estamos porque en esta hora del día, Señor, tú nos has regalado esta porción de la historia
y así poder, Señor, reflexionar en cada cosa que pues no sabíamos y ahora debemos meditar y contemplar todas esas cosas de una manera responsable, que el Señor nos dé mucha sabiduría para poder estudiarlas durante la semana y así sacar más enseñanzas, porque acá pues el tiempo es un poco corto. Te rogamos que bendigas cada uno de los hogares representados aquí en este grupo de la verdad Sara Libre. Los hermanos que no se pudieron conectar hoy, Señor, tú les puedas bendecir, guardar de todo mal, que donde quiera estén, Señor, hayan podido estar conectados contigo y dejando todo en tus dulces manos de amor, Padre Santísimo, porque sabemos que tenemos muchas debilidades de carácter, muchas debilidades que el mundo nos presenta cosas que nos gustan, Señor, y bueno, queremos que tú seas moldeándonos, Padre Santísimo, para cada día más agradarte. Señor Jesús, bendice los hogares, bendice nuestras familias, y se hicieron unas peticiones, oh Salvador del cielo, que tú seas tomándolas y enseñándonos, bendito Dios del cielo, que tú estás a nuestro lado, que tú eres nuestra roca, nuestro Dios eterno, que para ti no hay imposibles. Que en este resto de tarde, Señor, podamos seguir alabándote con himnos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para que el enemigo nos sea parte de nosotros. Y como tú dices, oh bendito Salvador, resistid el enemigo y él huirá de vosotros. Padre del cielo, te alabamos y te glorificamos. Quédate con nosotros y que al llegar nuevamente la tarde, Señor, a este grupo, que podamos todos conectarnos y no tener problemas. Dios mío y Señor mío, quédate con nosotros, guardándonos del mal, del peligro, del maligno, y que podamos tener y disfrutar un delicioso y saludable almuerzo. Todo rogado, Padre Celestial, en los méritos sagrados de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Feliz almuerzo para todos. Amén. Dios las bendiga, hermanas. Un saludo. Feliz almuerzo y un saludo a los hermanos que nos acompañaron por YouTube. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos a las 4. Amén. Bueno, chao, buen almuerzo. Chao.